Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar con las medidas de tendencia central desde los datos agrupados. En este caso vamos a trabajar con una tabla de frecuencias de datos agrupados en donde vamos a obtener todas las medidas de tendencia central. Vamos a ver a qué me refiero. En este caso tenemos esta tabla de frecuencias en donde podemos observar que vamos a realizar un análisis de las comisiones que reciben algunos empleados en dólares con respecto a las ventas que realiza. Vamos a observar que tenemos una clase que va de 100 a 149 dólares y que en este tipo de comisiones tenemos 12 empleados que recibieron comisiones entre dichos valores. Tenemos otra clase que va de 150 a 199 dólares en la cual tenemos 14 trabajadores que recibieron montos alrededor de estos valores. Sin embargo, vamos a observar que 72 trabajadores recibieron comisiones entre los 300 y los 349 dólares. Si observamos, esta es la mayor frecuencia que tenemos en la frecuencia absoluta. Entendamos que vamos a decir que la moda es un valor que se debería encontrar en medio de esta clase, entre los 300 dólares y los 349 dólares. ¿Cómo hacemos para obtener la moda cuando tenemos este tipo de datos? Bueno, vamos a copiar la siguiente fórmula. Vamos a decir que la moda es igual al límite inferior de la clase en donde tenemos la mayor frecuencia. Vamos a observar que la mayor frecuencia es 72 y el límite inferior de esta clase es el número 300. Luego a esto le vamos a sumar el tamaño del intervalo de clase. Si observamos el tamaño del intervalo de clase, en este caso es de 49 dólares. ¿Por qué? Porque entre 300 y 349 dólares tenemos apenas una diferencia de 49 dólares. Esto lo vamos a multiplicar por, y mucha atención a lo que vamos a escribir a continuación. Vamos a escribir la frecuencia absoluta de la clase en donde tenemos la mayor frecuencia de todas. En este caso sería el número 72 menos la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Entonces vamos a decir que esto es menos 58. Y esto lo vamos a dividir entre otra fórmula similar en donde vamos a escribir de nuevo la frecuencia absoluta mayor, que en este caso sería 72, menos la frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería 58. Pero ahora le vamos a sumar a esto la frecuencia absoluta mayor, que en este caso sigue siendo 72, menos la frecuencia absoluta posterior, que en este caso sería 63. Y cerramos el paréntesis. Vamos a entender que aquí no estamos haciendo una fórmula de Excel, estamos aplicando una fórmula estadística. Así como la acabo de narrar, es como se debe aplicar si la hacemos en una calculadora, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Yo aprovecho que estoy con una tabla en Excel para utilizar el hecho de que esto es una tabla de cálculo y así poder realizar una operación sin necesidad de tomar una calculadora y hacerlo. Vamos a presionar Enter para ver cuál es el resultado de esto. Y de esta forma observamos que el resultado que nos da es un valor entre 300 y 349, donde habíamos dicho que estaba la frecuencia absoluta mayor. Entonces la moda va a ser un número aproximado a 329 dólares con 83 centavos. La idea de esto es dar un aproximado de la moda. No quiere decir que necesariamente esta comisión es la que más se repite en los empleados.
Estamos hablando de un número que probablemente esté muy cercano al 329. Esto es algo que hay que tener en cuenta para los datos agrupados, que realmente lo que vamos a obtener son valores relativos, no valores absolutos. Ahora vamos a ver qué debemos realizar para obtener la mediana. Recuerden que la mediana es un valor central en el orden que vamos a ir trabajando de menor a mayor. Pero como tenemos datos agrupados, no podemos ver cuál es el dato menor y tampoco podemos ver específicamente cuál podría ser el dato mayor. Tampoco vamos a ver cuáles son los números que hay entre el 100 y el 149. Tampoco vamos a ver cuáles son los números que hay entre el 150 y el 199. Para esto es muy importante determinar lo que llamamos la frecuencia acumulada menos d. Vamos a ver a qué me refiero. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir por aquí el número 12. Recordemos que una frecuencia acumulada menos d se realiza escribiendo un igual y luego seleccionamos la frecuencia absoluta siguiente y le sumamos la frecuencia acumulada menos d anterior. Presionamos Enter. Y si seguimos haciendo eso en cada una de las celdas siguientes, pues los resultados que vamos a obtener son estos. Vamos a entender algo importante y es el hecho de que la frecuencia acumulada me sirve para poder utilizar un valor específico dentro de la fórmula de la mediana. Pero antes de esto, vamos a recordar que necesitamos saber cuál es la mitad de los valores. Entonces, para esto, vamos a decir que la mitad de los valores son, y aquí vamos a escribir una pequeña fórmula que no es gran cosa. Vamos a observar que la suma de todos los valores de la frecuencia absoluta es la última frecuencia acumulada menos d. En este caso sería 300 dividido entre 2, lo cual también, insisto, puede ser una fórmula que se realiza dentro de cualquier calculadora. En este caso nos damos que da 150, nos damos cuenta que da 150, el cual es un valor entre 111 y 183. Si esto sucede, nosotros vamos a tomar el mayor de estos dos valores, el cual sería 183, y vamos a tener en cuenta esta fila para trabajar con la fórmula de la mediana, para lo cual vamos a insistir en que la mediana es igual a, y por favor atención a la siguiente fórmula. Según la fórmula vamos a decir que la fila con la que vamos a trabajar nos da el límite inferior que vamos a utilizar. En este caso sería el número 300. A esto le vamos a sumar el ancho de la clase. Ya habíamos dicho en el ejemplo anterior que el ancho de la clase es el número 49. Si quieren saber una fórmula para obtener el ancho de clase, sería el límite superior menos el límite inferior, lo cual obviamente nos da 49. Esto lo vamos a multiplicar por, mucha atención a lo que sigue, la mitad de los valores, que sería 150, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase en que estamos trabajando. Esta frecuencia acumulada anterior sería el 111. Cerramos el paréntesis y esto lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase que estaba marcada por el 183, que en este caso sería 72. Presionamos Enter y noten que nos vuelve a dar un valor entre 300 y 349. En este caso específicamente sería 326,5. Recuerden, la mediana no tiene que ser completamente igual a la moda. Sin embargo, cuando tenemos un estudio donde la mediana y la moda tienden a ser valores muy cercanos,
podríamos estar hablando de un estudio especial que vamos a analizar un poco más adelante en el curso. De esta manera, lo único que vamos a pensar en este momento es que la mediana es específicamente 326,54. Y bueno, a continuación vamos a trabajar con la media aritmética, para la cual vamos a ocupar los límites de clase y además ir realizando algunos cálculos simples, fáciles, que no requieren gran esfuerzo, para poder obtener al final el resultado de la media aritmética. Vamos a ver a qué me refiero. Lo primero que vamos a obtener es la marca de clase o el centro de la clase. Esta no es más que el resultado de la siguiente fórmula. Insisto, esto no es una fórmula de Excel, es una fórmula de estadística, en donde vamos a escribir el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esto nos da que la marca de clase para este intervalo es 124. Vamos a volver a hacer esta misma fórmula para la siguiente clase, para notar que se puede estar repitiendo un patrón interesante. En este caso sería 150 más 199 dividido entre 2. Y de esta forma obtenemos el 174. Veamos cuál es la diferencia entre el 124 y el 174. Si observamos bien, la diferencia son 50 puntos. Entonces, yo podría pensar que el siguiente valor sería igual a el valor anterior más 50. Les pido que por favor ustedes intenten obtener la marca de clase para este dato haciendo 200 más 249, recuerden entre paréntesis, dividido entre 2, para ver si les da 224. Y si nosotros continuamos haciendo este razonamiento, entonces los resultados que vamos a ir obteniendo serían los siguientes. Ahora prestemos especial atención en esta columna que tenemos de este lado. Esta columna lo que hace es multiplicar la marca de clase, es decir, esta columna de aquí, por la frecuencia absoluta, es decir, esta columna de aquí. Esto no es una fórmula de Excel, es una fórmula de estadística. Entonces ahora vamos a escribir igual y multiplicamos la marca de clase por la frecuencia de la clase, lo cual nos daría 1494. En este punto no nos asustemos porque aparece algo extraño o un número muy grande. Esto no es tan importante, simplemente es para evitar realizar fórmulas muy complejas más adelante. Vamos a ver a qué me refiero. Voy a volver a repetir aquí la fórmula para recordarnos que lo que hay que hacer es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta de la clase. Y si seguimos realizando este procedimiento en las siguientes celdas, los resultados serían... Luego aquí vamos a tener cuidado porque lo que dice realmente aquí es que vamos a elevar al cuadrado la marca de clase, en la cual pues no nos va a quedar más que realizar un procedimiento un poco más básico, porque yo lo voy a hacer con Excel, pero en calculadora simplemente se toma el 124,5 y se eleva al cuadrado, pero Excel no tiene esta función tan clara, entonces yo podría decir que esto es igual a la primer marca de clase multiplicado por la primer marca de clase. Esto es elevar al cuadrado, repetir dos términos multiplicándose completamente iguales. Vamos a repetir el mismo procedimiento en la segunda clase. Tomamos la segunda marca de clase y la multiplicamos por la segunda marca de clase. Y realizamos este mismo procedimiento en todas las demás celdas, con lo cual obtenemos el siguiente resultado. Vamos a ver que esta última columna es tomar la marca de clase elevada al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia absoluta. Es decir, escribimos igual
seleccionamos la marca de clase al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Voy a repetir otra vez la fórmula. Seleccionamos la marca de clase elevada al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Si repetimos este proceso en todas las demás celdas, el resultado sería, ok, y aquí vamos a comprender que en esta tabla aprendimos a obtener algunos valores que van a ser útiles en el siguiente video para poder obtener algunas cifras que nos ayudan a comprender mejor la media aritmética. También es importante tener en cuenta que esto se va a seguir utilizando, entonces vale la pena determinar xy al cuadrado y xy al cuadrado por f, pero de momento estas dos columnas no las vamos a utilizar del todo, nos vamos a concentrar en el xy por f. Vamos a tener claro que para obtener la media aritmética vamos a necesitar una sumatoria importante. Entendamos que sin esto no sería posible obtener la media aritmética. ¿Se puede realizar en calculadora? Claro que sí, lo que pasa es que sería un trabajo muy exhaustivo. Sin embargo, no hay gran diferencia entre lo que voy a hacer ahora aquí en Excel con lo que se hace en la calculadora. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a entender que era muy importante el xy por fi para poder realizar el siguiente proceso de una forma muy simple. Vamos a colocar en este espacio la sumatoria de todos estos números, lo cual es equivalente a tomar una calculadora y decir 1494 más 2443 más 6061,5 y así sucesivamente hasta terminar con todos los números sumados. Si hacemos esto en calculadora, el resultado sería 96.700, el cual es un número vacío si no hacemos lo siguiente. De esta forma, también vamos a obtener la sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, sumamos 12 más 14 más 27 y así sucesivamente hasta llegar al número 18. Realizando esta suma, el resultado sería, y a continuación nos vamos a concentrar en cómo sería la fórmula de la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es una X con una rayita en la parte superior y se representa como el resultado de la suma de todos los xy por fi para el caso de los datos agrupados, lo cual sería 96.700. dividida entre el total de la frecuencia absoluta, que en este caso sería 300. Presionamos Enter y nos damos cuenta que la media aritmética es un valor que se encuentra cercano a 322,33. Vamos a interpretar lo siguiente pensando en todos los detalles. Por ejemplo, la moda, lo cual quiere decir que la comisión más frecuente es de un valor cercano a $329,83. La mediana es una comisión cercana a 326,54. Con respecto a la mediana, vamos a decir que la mitad de las comisiones se encuentran por debajo de este valor y la otra mitad de las comisiones se encuentran por encima de este valor. Y entonces vamos a decir que el promedio de todas las comisiones reportadas en esta empresa, que ha estado alrededor de $322,33, lo cual simplemente quiere decir que todos los valores de esta tabla, todas las comisiones se encuentran cercanas a este valor, pero no necesariamente tienen que ser iguales a este valor. Esto quiere decir que cuando tenemos estos tres valores muy cercanos, estamos ante un estudio que presenta una situación específica. Si tenemos un estudio donde estos tres valores son muy similares, más adelante vamos a realizar una forma de clasificarlo según la forma en que se acomoden estos tres valores. En algunas ocasiones,
la media aritmética puede ser mayor que la moda y la mediana o al revés. Dependiendo de este tipo de cosas, nosotros vamos a realizar una clasificación, pero esto lo vamos a hacer en otro video. Esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.